Francisco Cantero Soriano y os quiero dar la bienvenida al Backstage, el espacio audiovisual de la revista Ímpetu dedicado a la arte escénica. Ímpetu es un manantial de energía joven y con tan solo un año nuestro proyecto presume de haber podido colaborar con reconocidos literatos y artistas de España, como hoy es Laura Hoffman, con el único y honesto objetivo de promover la importancia de la literatura y de la cultura española. Hola Laura, gracias por dedicarnos tu tiempo y sabemos que estás muy solicitada y valoramos pues, poder conversar contigo. Hola, ¿qué tal? Pues nada, encantada de estar aquí con vosotros y bueno, pues dispuesta a charlar un ratito. La temática del año 2021 de la revista Ímpetu se construye a través de tres figuras de la mitología griega. Sin embargo, este número, el de abril, se dedica a Hermes, dios olímpico mensajero de las fronteras y de los viajeros que las cruzan, además de tener luego también otras connotaciones ligadas pues, al inframundo, al fraude y a la comunicación. En esta entrevista hoy tenemos junto a nosotros a nuestro consejo editorial compuesto por Irene Cortés Arranz. Hola Irene. Hola, ¿qué tal? También Hola, ¿qué tenemos... tal? Hola Irene. También tenemos a Noelia Vecilla. Buenas, Noelia. Muy buenas. Y también a Ana Díaz Correa. Hola Ana. Hola, encantada. Comenzaremos entonces la entrevista con nuestra compañera Irene Cortés. Muchas gracias. Hola a todos, bienvenida Laura. Pese a que todo el mundo te conoce ya, creo que es de justicia que demos unos breves apuntes sobre tu trayectoria profesional. Laura Hoffman es licenciada en Historia del Arte por la Universidad de Sevilla y máster en Arte, Cultura, Gestión y Conservación de Bienes Culturales. Dirige su carrera hacia el mundo audiovisual como guionista y documentalista de largometraje. En Matilde Coral, Acariciando el aire, es guionista y su debut como directora se produce con Tierras Solares, un documental sobre Rubén Darío, su poesía y la búsqueda de la luz en Andalucía. En 2020 ha sorprendido a la crítica y a los espectadores con el estreno de Antonio Machado, Los días azules, largometraje por el que está recibiendo multitud de premios, entre los que podemos destacar el premio a Mejor Cineasta de Andalucía, otorgado por RTVA, o el premio a la Mejor Dirección, Mejor Guión y Mejor Montaje, que le dio la Asociación de Escritores y Escritoras de Andalucía. Además, en los primeros meses de 2021, se ha dado a conocer su nombre como nueva presidenta de la Asociación Andaluza de Mujeres de los Medios Audiovisuales. Pues bien, después de esta breve presentación, y digo breve porque la actividad y los reconocimientos de nuestra invitada son continuos, tenemos el privilegio de contar en Ímpetu con ella para conversar desde el corazón sobre cine y literatura. Leer a Machado es entender la vida, sus alegrías, sus descalabros y en ocasiones lo imposible. Sí, es una lección, tal vez desde mi punto de vista, una de las lecciones más hermosas del mundo. No creo que nadie pueda enseñar mejor que Machado cómo hay que vivir. Desdeño las romanzas de los tenores huecos y el coro de los grillos que cantan a la luna. A distinguir me paro las voces de los ecos y escucho solamente entre las voces una. Converso con el hombre que siempre va conmigo. Quien habla solo espera hablar a Dios un día. Mi soliloquio es plática con ese buen amigo que me enseñó el secreto de la filantropía. Y al cabo nada os debo, debéisme cuanto he escrito. A mi trabajo acudo, con mi dinero pago el traje que me cubre y la mansión que habito, el pan que me alimenta y el lecho en donde yago. Y cuando llegue el día del último viaje y esté al partir la nave que nunca ha de tornar, me encontraréis a bordo, ligero de equipaje, casi desnudo, como los hijos de la mar.
Quiero comenzar con el último de sus trabajos, Antonio Machado, Los días azules, estrenado en octubre de 2020. Esta cinta no solo habla de la trayectoria vital del poeta sevillano, sino que es lugar de encuentro de la palabra, la música, las imágenes y los versos. Aquí se dan cita toda una nómina de expertos con el autor, como Luis García Montero, Amelina Correa, Antonio Muñoz Molina, Ian Gibson, Fanny Rubio, Alfonso Guerra o Elvira Lindo, entre otros. El resultado podemos resumirlo en belleza, sensibilidad y el logro de poder ofrecernos una imagen de Antonio Machado desde todos los ángulos, como el gran poeta que fue y como un símbolo del exilio. Enhorabuena por este fantástico largometraje, Laura. Intuyo que tu vínculo con la ciudad que vio nacer a Machado influye en que la mirada con la que nos guía a los espectadores por el jardín del Palacio de las Dueñas llegue al punto de casi poder acariciar las flores. ¿Cómo consigue esta proximidad? Bueno, pues muchas gracias por esta presentación, antes que nada. Y sí, sin ninguna duda, el hecho de hacer un documental de Antonio Machado, yo soy sevillana, y hacerlo pues desde Sevilla, con una productora sevillana, con un equipo pues netamente andaluz, para mí tenía como un significado especial, ¿no? Sevilla está muy presente en la obra de Antonio Machado. Hay gente que piensa que igual no, porque es verdad que Machado pues, vivió muy poquitos años en Sevilla, pero sí que la ciudad está muy presente en su obra. Al principio como ese paraíso perdido, después va evolucionando, pero hasta en su último verso, ¿no? Hasta en ese último, estos días azules y este sol de la infancia, pues ahí está Sevilla. Y para mí era importante recrear un poco pues esta emoción que supone en el jardín de Dueñas, sobre todo, y por eso recurro muchas veces a muchos planos de vegetación, de flores, porque de alguna forma era para mí como devolver ese jardín al poeta, ¿no? Devolverle ese trocito de su casa. Y yo creo que además, bueno, el Palacio de Dueñas, los jardines de Dueñas son un espacio increíble que además pocos sevillanos conocemos, ¿no? Y es un lugar, pues como dice Ian Gibson, que es casi como el jardín del cantar de los cantares. Y para mí pues era importante, ¿no? Que ese paraíso perdido tuviera esa presencia, porque para mí la tiene en su obra. Entonces, bueno, era un poco transmitir esa sensación. Muy bien, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, con esa importancia de Sevilla en el poeta a lo largo de su vida. Y he observado también que se ha medido muy bien la cadencia en la distribución de las distintas piezas que componen el documental. He visto que hay un equilibrio perfecto entre las imágenes, los testimonios, las animaciones y la lectura de textos de Machado. Cuéntanos un poco cómo ha sido la labor de recopilación y montaje del material para este trabajo. Pues bueno, para mí cuando se hace un documental sobre poesía, yo esto ya lo hice así en Tierras Solares, no en mi anterior trabajo, es muy importante la forma, no solo el contar a través de lo que se dice, de la palabra, de lo que pueden aportar pues, los expertos, sino a través de la forma y sobre todo a través de la emoción, porque al final la poesía es emoción, ¿no? Y entonces es un lenguaje con el que además yo me siento muy cómoda en todo lo que hago, el trabajar con las emociones, con las sensaciones, con lo sensorial, con la música, cuidando la fotografía, con el diseño de sonido, es crear una atmósfera, ¿no? Y para mí, pues eso es muy importante, sobre todo, ya te digo, si estamos hablando de poesía. Entonces, el proceso de montaje es lo que yo más disfruto, pero también es lo más complicado, porque ahí es donde damos forma a todo. En un documental, además, básicamente, el guión se hace en el montaje. Tú puedes llevar un guión preestablecido, pero al final en un documental pues te vas a encontrar muchas cosas que son impredecibles. Te van a contar los expertos cosas con las que no contabas, o quizá pensabas que te iban a contar algo que después no te cuentan. Y además es muy bonito porque en el proceso de rodaje uno también va descubriendo.
yo ya, bueno, yo hago la documentación además y ya pensaba, bueno, pues ya me lo sabía todo de Machado, todo lo que quería contar estaba todo clarísimo y al final en un rodaje resulta que siempre vas descubriendo cosas nuevas, siempre te va sorprendiendo y eso va enriqueciendo toda la película. Entonces al final el montaje, pues eso es crear ese puzzle en el que todo funcione, en el que haya ese equilibrio entre esa parte, digamos, un poco más didáctica, pero también en la parte emocional, que para mí ya te digo que es muy, muy importante. Y, y bueno, y después algo también en el montaje que es dificultoso, pero que también considero que es la clave, es no irte nunca de la historia que quieres contar, porque claro, la vida de Machado es pues muy extensa, yo me hubiera detenido en un montón de capítulos que me parecen interesantísimos, pero nunca podía perder de vista la historia que yo quería contar. Y yo no quería hacer una biografía de Machado, yo quería contar algo más, ¿no? Yo quería hacer un retrato de nosotros como país, quería hablar de nuestra memoria, quería hablar del exilio, eh, quería ponernos un poco ese espejo delante, ¿no? Sobre qué hemos hecho con la cultura, cuál es cómo nos seguimos comportando, ¿no? Qué papel les damos a la educación y a la cultura, que para mí era el discurso importante. Entonces, bueno, pues no irse un poco de esa línea es difícil porque me iría todo el rato, pero creo que es un poco la clave del montaje. Claro, en relación con esto, cuando te planteas llevar a cabo un proyecto de estas dimensiones, entiendo que es importante definir, como nos acabas de comentar, la finalidad del mismo. Nos has contado un poco cuáles fueron los objetivos. ¿Había algún deseo a nivel personal que quisieras cumplir en tanto en cuanto a la figura de don Antonio Machado? Pues, bueno, mi deseo principal creo que era un poco hacer memoria, ¿no? Y hacer justicia, porque me parece que la historia de Machado es no es solo la historia de un gran poeta, ¿no? Me parece que es un símbolo. Y entonces me parecía importante traerlo a nuestros días y decir, oye, esto no es una cosa antigua, no es una historia muerta, no está pasada de moda. Esto es importante recordarlo, sobre todo en los tiempos en los que estamos viviendo. Es importante que pues eso, que para seguir adelante, que para seguir creciendo como sociedad tengamos presente lo que hemos hecho y tengamos presente pues que la historia de Machado me parece quizá el ejemplo más claro, ¿no? de lo importante que es la cultura, la educación y de lo peligroso que es cuando no se la considera lo suficiente, ¿no? De a dónde nos puede llevar la historia. Entonces, creo que ese era mi mayor deseo. Por otra parte, bueno, también hay un deseo emocional y personal, que yo con la obra de Machado pues me siento muy identificada, ya no solo con la parte quizá más social, más cívica o más política, sino con, bueno, pues con la parte artística, creativa. Yo me identifico mucho con ese Machado tímido, observador, melancólico, siempre tendente a esa melancolía, que hace ese tránsito además de vivir un poco anclado en los paraísos perdidos hacia vivir con los ojos abiertos y ser una persona comprometida en salir de ese individualismo para pasar a lo colectivo. Bueno, pues todos esos deseos estaban ahí y es lo que intenté plasmar. No sabes cuánto empatizo con lo que estás diciendo. Y bueno, pues en otro orden de cosas, siguiendo con el proceso de creación de esta cinta, nos gustaría que compartieras con nosotros cómo fue esa toma de contacto y de recepción del proyecto por parte de los expertos en la obra de Machado que aparecen en esta película documental. Pues la verdad que fue un proceso ahí complicado porque digamos que todas las personas que aparecen tienen una agenda bastante apretada, pero la verdad que, bueno, algo bonito que pasaba es que cuando iba con la carta de presentación de, bueno, esto es un documental sobre Machado, decían, bueno, si es para don Antonio, entonces sí. Entonces era muy bonito porque lo que buscaba sobre todo era personas para las que Machado fuera importante. No buscaba quizá tanto especialistas, que realmente pues prácticamente todos lo son,
sino personas que pudieran aportar también una visión desde el presente y para las que Machado fuera importante, porque al final era lo que yo quería transmitir, ¿no? La importancia en nuestros días. Y bueno, pues para mí ha sido un regalo, la verdad, que poder entrevistar a todas estas personas a las que yo admiro, además, poder charlar con ellas, poder compartir. Recuerdo con muchísimo cariño, por ejemplo, la entrevista a Francisca Aguirre, que es una grandísima poeta que murió muy poquito tiempo después, además de entrevistarla, y bueno, pues para mí fue un regalazo poder estar con ella y poder... me acuerdo que nos recitó uno de sus poemas y se nos saltaron las lágrimas todo el equipo que estábamos allí. Después terminó la entrevista y me cogió de la mano y me dijo: me gusta muchísimo que sea una mujer la que esté dirigiendo este documental. Y esos son regalos de vida que yo me llevo. Qué trabajo tan bonito ha elegido y qué obra y qué autor para rendirle homenaje, ¿no? Por último, antes de pasar la palabra a mi compañera Noelia, quiero preguntarte, amén de los merecidos premios que ha recibido, ¿cuál es la respuesta que te llega por parte de quienes han visto el largometraje? ¿Qué sensaciones te produce eso como directora y como guionista? Bueno, esto es el tema, porque la verdad es increíble. No, yo nunca me podía imaginar, cuando lo estaba escribiendo, cuando estaba rodando, nunca podría haber imaginado la repercusión que va a tener y la respuesta del público. Ha sido, todavía no me lo creo, o sea, no sé. Siempre me preguntan, ¿qué sientes, no, con el éxito? Que es una palabra así un poco rara. Digo, lo que siento es compañía. Siento una sensación que es preciosa, pero también extraña, de compañía, porque yo cuando empecé con este proyecto había gente que me decía, pero ¿por qué vas haciendo un documental de Antonio Machado? ¿Es un encargo? Como si fuera, ¿cómo se te ocurrió a ti? ¿Por qué esta cosa ahora, no? Y yo decía, no, claro que no es un encargo, es un empeño además muy personal. Y bueno, pensaba que igual pues iba para un público más minoritario, que no sé, que no iba a conectar tanto, y de repente que haya conectado así con la gente, que yo cada vez que voy a un pase en los cines o en algún festival, a un pase presencial, la reacción es increíble. Mucha gente se me acerca llorando, me da las gracias, me cuenta cosas personales. mm, y es, bueno, creo que es la magia del cine al final, ¿no? Que tiene estas cosas de uno igual se siente solo a veces y de repente el cine tiene esta cosa de hacerte conectar con personas a las que no conoces de nada, que están en otra ciudad, pero que de repente sienten como tú. Entonces te sientes muy acompañado. Y yo creo que ese es el mejor de los premios que han podido pasarme. Bueno, el cine y la persona que hay detrás, en este caso del documental que ves tú y que lo sientes y lo vives de esta manera tan emocional y bueno, pues yo podría ser perfectamente una de las que te contara un montón de cosas relacionadas con mi vivencia acerca de mi visión de tu trabajo, que ha sido maravillosa. Todavía me emociono de recordarlo las veces, porque son varias las veces que he visto el documental. Y bueno, y por supuesto, pues será un trabajo que trascienda en la historia del cine, de la literatura y de las artes, ¿no? Así que muchas gracias, Laura. Bueno, pues muchísimas gracias a ti. Bueno, Laura, volviendo al hilo de la creación, del proceso creativo, porque claro, detrás de todo proceso, ¿no?, de creación hay un método, un ir haciendo a lo mejor. Por eso yo te quiero preguntar sobre este tema, ¿no? Es que en una de las intervenciones de Ian Gibson, trae a colación la etimología de la palabra educación, ¿no? Como sacar adelante, nutrir, conducir o guiar desde dentro. Por tanto, ¿qué guía a Laura Ockman? ¿Cómo es ese proceso de hilarlo todo fino? Cada cosa en su sitio, con su sentido, con su ser. ¿Cómo lo haces? Pues me da un poco de pudor esto porque realmente yo soy cero técnica.
es un proceso muy intuitivo. Yo realmente eso, vengo de historia del arte, no tengo mucha formación en audiovisual y entonces yo me da un poco de vergüenza incluso, ¿no? Decir, es que yo nunca he hecho un curso de guión. Y entonces realmente es todo muy intuitivo y me dejo llevar un poco pues, por lo que decía, un poco por saber qué quiero contar y no perderme nunca, que es quizá lo más complicado, pero sobre todo por lo emocional. Nunca voy pensando en, no sé si queda un poco feo decirlo, pero nunca voy pensando en los demás, sino que voy un poco pensando en qué me gustaría ver a mí y en lo que yo siento y en lo que me sale. No sé, no pongo el foco nunca, intento no sacarlo nunca de mí, de lo que siento, quiero decir, ¿no? De lo que me dice un poco la piel. Y yo cuando voy montando, recuerdo que cuando monté la pieza de Lorca, la recuerdo así muy especial porque a mí se me caían los lagrimones. Y entonces decía, pues no sé cómo reaccionará la gente, pero yo, que la estoy montando, que la he visto 3000 veces, estoy llorando y me estoy emocionando y esa es mi guía. Es un poco guiarme por lo que siento. No sé, igual no es muy ortodoxo como guionista, pero es mi forma. Es maravilloso, Laura, porque al final de eso se trata, ¿no? De qué te dice tu intuición y cómo lo llevas a cabo, porque, claro, hay algo que se crispa, ¿no? Algo que se enciende en el pensamiento y en tu sentido estético. Entonces, algo te dice que azul, ¿no? Que este es el color, esos los poetas. Entonces, ¿cuándo te nace esta necesidad por unir imagen y poesía como si no estuvieran unidas ya? ¿Y cuándo y por qué con Darío o con Machado? ¿Por qué estos autores? Pues no sabría decirte en qué momento. A ver, yo siempre he sido muy lectora de poesía desde pequeña. Eh, bueno, mi familia siempre se ha leído mucho. Mi abuela era actriz y de hecho mi abuela es la primera persona que me enseñó me enseñaba a recitar y me enseñaba. Yo siempre me acuerdo de pequeña, igual no tiene nada que ver, pero igual sí, ¿sabes? No sé, pero de pequeña yo siempre he sido como muy tendente a la melancolía, a veces me quedaba un poco seria y mi abuela me decía, la princesa está triste, ¿qué le pasa? ¿Qué tendrá la princesa? Estos versos de Darío. Entonces yo me acordaba después, digo, mira, y de hecho el documental se lo dediqué a mi abuela, ¿no? Y a ver, realmente es que siempre me dicen, no, porque has hecho documentales sobre dos poetas y siempre digo, bueno, es que no creo que haya hecho documentales sobre dos poetas, creo que hago documentales sobre la vida. Y al final la poesía, el arte en general, pues es eso, no es más que la pura expresión de la vida, de lo que sentimos, de lo que somos, y me parece tan necesario. Realmente Tierras Solares, pues era un poco eso, era reivindicar un espacio para el arte, un espacio para la belleza en la sociedad que a mí me parece muy importante, ¿no? Está en este mundo en el que todo parece que tiene que ser inmediato, práctico, utilitario, funcional, pues ¿dónde queda la vida, ¿no? Que el arte es eso, que eso es la belleza, que eso es la literatura, eso es la poesía. Y al final, pues viene de eso, supongo, el impulso, de esa necesidad de reivindicar ese espacio. Es maravilloso, sin lugar a dudas. Porque claro, cuando tú escribes el guión para alguna producción de este tipo, donde efectivamente la poesía se palpa por doquier, donde el corazón parece que está preso, ¿no? En cada una de las escenas. Entonces, ¿qué sientes? O sea, ¿qué sientes en lo más profundo de tu sentir, de tu ser? ¿Cómo es este proceso en el que tú eres consciente del gran tesoro que tienes entre manos? ¿Qué se te pasa por la cabeza en ese momento? Pues
No sé si soy consciente, pero es como te decía antes, yo creo que me dejo, que me guío mucho por lo que llevo dentro. Yo me expongo muchísimo en lo que hago siempre. No sé trabajar de otra forma, de hecho. Siempre que he escrito un guión, ya no para mis producciones como directora, sino pues yo he trabajado mucho como guionista, ¿no? Para otros directores, y siempre intento buscar, o sea, mi forma de trabajo es esa, es intentar buscar qué puedo dar de mí, ¿no? Con qué parte de la historia puedo identificarme y cómo puedo exponerme yo, porque creo que esa es la única forma de transmitir con verdad, de, de emocionar o de conectar, ¿no? Es el compromiso al final. Si no hay compromiso en la escritura de un guión, bueno, en la dirección, en la obra en sí, en general, pues, pues bueno, igual está bien, es interesante, pero creo que no se da esa conexión. Entonces yo lo que hago es un poco eso, no sé, exponerme. Yo soy una persona muy tímida además y yo pues, me dedico a esto al final prácticamente como una necesidad. Es que al final escribo y dirijo porque es casi una salvación, ¿no? Es la forma que tengo de expresar muchas cosas que tengo dentro y que quizá no sé sacarlas de otra forma. Y bueno, pues es un poco la forma en la que yo trabajo. Te entiendo perfectamente, Laura. Ese derramarse, ¿no? Como dices, exponerse. Porque al final no es novedad ni sorpresa que eres una persona absolutamente polifacética. Y aunque tu formación lleva inherente la palabra arte, ¿no? Por lo que has estudiado, ¿hasta qué punto el arte está presente en todas tus manifestaciones, en todas tus producciones? Em, ¿Cómo es eso, ¿no? ¿Cómo es ese tener tan presente el arte? ¿Y cuál es ese elemento escenográfico, pictórico, musical, del tipo que sea, que nunca puede faltar en alguna producción que hagas? Pues cierto, ¿no? Pues, es que para mí era muy importante. Entonces, siempre trato de que esté ahí, de que sea, igual es un poco mi sello, ¿no? Mucha gente me lo dice, el que las cosas que hago igual son muy pictóricas, además, porque yo en la dirección de fotografía la trabajo así, la trabajo a través de la pintura. Y con mi director de fotografía lo primero que hacemos es para definir un poco qué tipo de planos vamos a hacer, cuál va a ser la estética del documental, pues lo primero que hago es ponerme a mandarle cuadros como una loca y nos ponemos a ver pintores y nos ponemos a ver qué tipo de luz y nos vamos al arte siempre y me parece precioso trabajar así trabajamos los encuadres, así trabajamos la luz, así trabajamos el color y es algo que no puede faltar sin ninguna duda. Yo tengo esa, quizá, bueno, pues por la formación que tengo esa forma de componer en la cabeza, ¿no? Yo voy componiendo los planos como si fueran cuadros. Y después la música para mí es muy importante. No podría vivir sin la música y no concibo. Yo escribo con música, de hecho, mira, esto no creo que no lo he contado nunca, pero es un poco igual una fricada. Pero yo cuando escribo un guión necesito encontrar la banda sonora de ese guión. Y hasta que no la encuentro, hasta que no encuentro esa música que me define un poco el tono de lo que quiero contar, no arranco, no me sale. No sé, voy buscando y entonces ya cuando doy digo, vale, la película va a sonar así. No es que suene así, después vamos a componer otra banda sonora, pero es un poco lo que me define el tono. Entonces ya cuando la encuentro me pego todo el proceso de escritura del guión escuchando con esa misma música, porque a mí me transmite mucho la música y ya te digo, no sé, es algo que es muy importante para mí, que no puede faltar y es emoción pura, entonces la necesito para escribir y bueno, yo creo que es un poco la pintura, la música están ahí.
Pues sí, como dices, emoción pura. Al final eso es lo que transmites. Y ahora lo que te quisiera preguntar, ya lo has respondido, ¿no? Porque al final tú tejes magia delicada y lo que transmite Los días azules es una amalgama de emociones, pero también de dolor, hay frustración, hay al final una apelación a lo más íntimo, ¿no? A las emociones. Por eso esta pregunta es un poco íntima, aunque me parece que ya la has contestado, y es si has llorado durante el proceso creativo de esta película documental, ¿no? Y hasta qué punto te ha calado, te cala haberte embarcado en este proyecto tan maravilloso como es Antonio Machado, Los días azules. Pues yo lloro siempre. Escribo un guión. De hecho, es un poco mi prueba de fuego. Digo, si no lloro, no, esto no va bien. Y ya cuando estoy escribiendo llega un momento en que, empiezo ya, digo, lagrimones, digo, entonces ya, funciona. porque creo que es un poco eso, la vara de medir de que te estás implicando, ¿no? De que hay verdad. Si no, no sé, bueno, igual a otras, ya digo que yo no soy nada ortodoxa, pero mi forma es esa. Y sí, lloro en el guión, siempre lloro en el montaje. Recuerdo bueno, lloro en muchas partes, pero recuerdo especialmente esa parte del poema de Lorca, que eso era el grifo abierto. Y no, sí, porque es muy significativa para mí esa pieza, ¿no? Y después recuerdo que cuando monté la marcha de los hijos y descendientes de los exiliados, ¿no? Ahí, ahí sí fue un momento muy importante para mí en el documental, me emocioné muchísimo, pero porque sentí que estaba haciendo algo que era importante para mucha gente. No era ya algo tan personal, sino que ya implicaba a otras personas, ¿no? Y eso después lo he podido comprobar, es que después me han llegado, ¿no? Esos mensajes pues, de estas personas, de los miembros de la AFRI, que son la Asociación de Hijos de Exiliados Republicanos, de mucha gente que tiene familia, pues cuyos cuerpos pues, están en una cuneta, no han podido recuperar, y me dicen, me cuentan lo importante que ha sido para ellos. Mucha gente me cuenta, es que esto en mi casa no se podía hablar por miedo, y es muy importante que llegue alguien joven y de repente exponga esto y se pueda hablar y se abra un debate y se haga memoria. Esto es importante y me dan las gracias, y me dan las gracias con lágrimas en los ojos. Entonces, yo eso de alguna forma lo sentí cuando estaba montando, cuando monté esa pieza. Y claro, pues sí, lloro mucho. Bueno, yo también soy muy llorona, ¿eh? Lo digo, pero sí, siempre. Muchas gracias, Laura. Yo también he llorado mucho al ver tu documental, ha sido maravilloso. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. En el flamenco, cuando a alguien se le conoce por su nombre, es que está un escalón por encima del resto. Paco, Antonio, Matilde. Matilde es temperamento, es carácter, es genio, es sabiduría, es conocimiento. Matilde es Matilde Coral. Como ya ha comentado nuestra compañera Irene, comienzas, Laura, con tu carrera en el mundo audiovisual como guionista, documentalista y productora. Uno de estos trabajos fue crear el guión junto a Guillermo Rojas para el documental Matilde Coral, Acariciando el aire, que se estrenó en 2018. ¿Cómo fue el proceso para el desarrollo de este y por qué elegir a dicha figura de la danza y el flamenco? Pues bueno, realmente esto fue un proyecto que parte
está coproducido por mi productora, por Summerfield, pero parte de Sarao Films, que es bueno, la productora del director, de Paco Ortiz. Y la verdad que Matilde es una figura que yo siempre tenía ahí, siempre le había dicho a ella que me encantaría hacer algo con ella porque, bueno, yo soy muy amante de la danza además, tanto de la danza clásica, del ballet, como bueno, del flamenco. Y para mí Matilde es, yo, bueno, la vi bailar cuando era pequeña y se me quedó ahí y siempre me conmueve, ¿no? Siempre me haya conmovido. Y bueno, pues el director del documental llegó un momento en el que tuvo la posibilidad, nos planteó este proyecto y claro, a mí cuando me lo dijeron fue como, bueno, a topísimo con Matilde. Y bueno, fue un documental que yo disfruté muchísimo porque claro, me dio la oportunidad de conocer a Matilde, de conocer a toda su familia, de estar ahí pues muchos días compartiendo cosas con ellos, que son puro amor esa familia además. Bueno, ahí también os digo que lloré muchísimo porque Matilde, pues mayor, ¿no? Ella tiene un problema en las piernas, en las rodillas, no podía bailar. Y bueno, pues ese documental también me regaló momentos preciosos como verla a ella sentada en una silla dando una clase y de repente bailar con todo el cuerpo sentada y verla como ella estaba emocionando, cómo movía esos brazos, como solo los mueve ella, cómo sentía tan profundo, ¿no? La música, la danza y bueno, pues me parece maravilloso y al final parece como muy distinto el tema, ¿no? Matilde Coral, Rubén Darío, Antonio Machado, pero al final estamos hablando de arte, creo que es el nexo de unión y la danza es arte, la música es arte, entonces pues desde ahí construye también al final. Totalmente. Simplemente por dar voz a las distintas manifestaciones del arte ya merece la pena. En 2018 debutas como directora en Con Tierras Solares. ¿Cómo fue para ti poder dar este salto en una industria donde todavía no encontramos, por desgracia, muchos nombres de mujeres directoras? Pues el salto a la dirección para mí fue un poco duro, la verdad. Es que claro, yo además, ya digo, soy una persona pues muy tímida, pues que además yo en el guión me siento muy cómoda porque es un sitio como que estás ahí detrás, ¿no? Que no tienes mucha exposición mediática, quiero decir, ¿no? Bueno, es como un sitio que estás ahí protegidita en el que yo me sentía muy bien. Pero claro, pues llegó un momento en el que yo también quería contar un poco mis historias de la forma en la que yo quería contarla, controlar un poco más todo el proceso y fue como, quizá no lo pensé mucho, fue como, venga, va, porque yo cuando escribí Tierras Solares, pues sinceramente pensaba que eso no le iba a interesar a nadie, ¿no? Yo lo escribí y dije, pues esto no me lo van a tirar a la cabeza y al final fue rapidísimo, creo que es el proyecto que más rápido hemos levantado porque Televisión Española contestó, o sea, llamó corriendo diciendo que sí, que querían producir el documental y bueno, y ya después entró Canal Sur, la Junta, tal, fue rapidísimo. Y entonces fue un proceso creo que un poco inconsciente. Y claro, después cuando ya me vi ahí, que tenía que dirigir a un equipo además muy grande, porque Tierras Solares tenía ficción, entonces yo tenía que dirigir actores, tenía que dirigir un equipo de arte, vestuario, peluquería, en fin, un equipo grande para hacer un documental y algo que yo nunca había hecho. Entonces fue un poco terrorífico. A mí yo me acuerdo que me temblaban las piernas, y a veces por la noche lloraba porque estaba aterrada. Porque además yo no soy una persona muy insegura, tengo ahí esta cosa que tenemos muchas mujeres, además sobre todo esta síndrome de la impostora horrible. Y bueno, me costaba, fue duro. Lo que pasa que después pues, aprendí muchísimo, cogí también muchas tablas y bueno, y me sirvió un poco para salirme de ese sitio ahí cómodo y escondidito mío de persona tímida a tomar un poco las riendas y personalmente me ayudó muchísimo porque me ayudó un poco a sacar mi voz, ¿no? Para mí en lo personal siempre lo digo, que a mí empezar a dirigir me salvó un poco la vida
Yo además venía de un momento personal pues duro, en el que el tema de elegir además el tema de Tierras Solares, ¿no? Que es la historia de un hombre deprimido en busca de la luz, de una luz física, pero de una luz pues, emocional también, era un tema con el que yo me sentía muy identificada en ese momento y me salvó mucho el poder sacar mi voz, el poder poner ahí un poco esto es lo que soy, esto es lo que quiero contar y tengo voz, ¿no? Que llevaba quizá mucho tiempo ahí callada y creo que, bueno, es verdad que somos muy pocas directoras todavía, pero es tan importante que saquemos nuestra voz, es tan importante que empecemos, que nos den el espacio, ¿no? Para poder contar la historia completa. Es que al final el cine crea identidad y crea un imaginario colectivo y crea referentes y es que hemos estado hasta ahora, por lo menos en mi generación, ¿no? Pues nos estaban llegando toda una formación cultural sesgada en la que le faltaba una parte muy importante, que es pues lo que nosotras tenemos que contar. Entonces, en lo personal ya digo que fue muy importante, pero digamos, ya en lo colectivo creo que también es vital, ¿no? Y ya no hablamos solo de cine, hablamos de mejorar la sociedad. Es que es importantísimo que las mujeres tengamos este espacio para contar nuestra mirada, para contar nuestra parte de la historia. Ya digo, no se trata de cine, se trata de algo más importante, más grande. Totalmente. Esperemos que todo esto se vaya abriendo y sigan apareciendo personas como tú y que den esas voces dando forma a tantas historias que quedan por contar. Bueno, en 2019 formas parte de la comedia dirigida por Guillermo de Rojas, una vez más, como productora e incluso cantante. ¿Cómo fue tu experiencia en este proyecto? ¿Volverías a ponerte frente a las cámaras o prefieres el trabajo que hay más detrás de ellas? Definitivamente detrás de ellas. Ante las cámaras nunca, es horrible. La pasé fatal. No, yo detrás. Bueno, es que una vez más es un proyecto muy, muy bonito, muy personal. Guille es mi socio, pero también ha sido pues, mi pareja durante 14 años, mi compañero de vida. Y una vez más pues es una película muy especial para nosotros, nos llevamos 5 años para sacarla y creo que había ahí, pues habla de muchas cosas que son pues generacionales, ¿no? Habla sobre madurar, sobre que quizás, bueno, cuando uno llega a esta edad se da cuenta de que la vida quizás no es lo que uno soñaba o esperaba, pero bueno, pues hay que tirar para adelante, hay que decidir, no hay que quedarse anclado en la nostalgia, sino pues seguir adelante y bueno, es una película muy especial para mí y por todo lo que supone además para Guille, que era la primera vez que dirigía un largometraje, pues lo viví pues como algo muy, muy bonito, pues muy especial que recordaré siempre. Ya lo de ponerme delante de la cámara ya no creo. Aunque a mí me toman las palmas y no me animo rápido todo, un poco loca, pero bueno, al final lo de aparecer, lo de cantar y tal, es algo que solemos hacer Guille y yo en todas las producciones, porque pensamos que es tan duro sacar una película adelante y tan difícil y requiere tanta implicación que al final siempre tratamos de implicarnos en casi todos los procesos. Yo en mis cosas, por ejemplo, y Guille también hace lo mismo, siempre saco a todos mis seres queridos, a todos mis amigos, familiares, les damos un papelito, aparecen como de figuración. Y la cosa de aparecer nosotros pues es un poco eso también, ¿no? El que igual pues dentro de 20 años veamos la película y nos veamos ahí a nosotros como éramos y veamos a nuestros amigos y a nuestros padres y a nuestras familias
Y pues es muy bonito. Nosotros somos una productora así, que somos 2 personas, que es muy pequeñita y tenemos esa forma de trabajar pues que es muy personal y un poco de familia, y para nosotros el cine es importante, no es un trabajo, es algo personal. Entonces pues de ahí el implicarnos tanto en todos los procesos. Totalmente, justo eso también al final se transmite en el producto final. Formas parte también de la productora de cine independiente Summer Films, que ya he hablado un poco de ello. ¿Nos podría contar algo más sobre esta productora? ¿Qué tipo de proyecto podemos encontrar en ella? Pues en Summer Films, pues ya digo, somos una productora básicamente de cine independiente. Nos gustan, básicamente porque es el cine que nos gusta, las pequeñas grandes historias, ¿no? Las historias quizás de trama no muy grandilocuente, no muy enrevesada, las tramas sencillas, pero que en el fondo incluye, o sea, en el fondo, quiero decir, no son sencillas. Guille siempre dice algo muy bonito, que es como quizá darte un paseo de la mano con la chica que te gusta es más emocionante que ir a hacer un viaje a la luna. Pues esa es un poco nuestra filosofía, ¿no? Transmitir a través de las pequeñitas historias un poco las grandes cosas de la vida. Y bueno, pues es una productora que llevamos prácticamente, bueno, yo me incorporé un poco más tarde, pero lleva casi pues 17 años, diría, y pues hacemos documentales, hacemos ficción, cortometrajes, hacemos producción propia, pero también producción ajena. Hemos hecho publicidad, hemos hecho videoclip, hemos hecho un poco de todo, pero básicamente, bueno, pues nuestra filosofía es un poco esa, ¿no? El contar a través de lo sencillo, el contar las grandes cosas de la vida, que son las que nos mueven, que son las que nos encienden. Y esa es un poco nuestra filosofía. Genial. Por último, me gustaría finalizar con una cuestión más personal, un poco comprometida. De todos tus proyectos y colaboraciones, ¿encuentras que alguno en especial haya supuesto un antes y un después en tu carrera o incluso en tu propia vida? Pues yo diría que, claro, en lo profesional, sin duda, Los Días Azules. Ha sido un boom ahí completamente inesperado, que yo no contaba con él para nada, y que de alguna forma, pues a mí en lo profesional me ha situado en un lugar en el que pues no estaba antes, ¿no? Y es cierto que yo llevo muchos años trabajando y que Tierra Solar es un documental pues que funcionó muy bien y me dio muchas satisfacciones. Y quizás sí que fue un antes y un después para mí en lo personal, ¿no? Porque además fue mi primer largometraje como directora. Y bueno, y por todas estas cosas que ya he contado, pero sin duda en lo laboral creo que ha sido Los Días Azules, sin ninguna duda. Es que me han pasado cosas que yo no sé, es que yo qué sé, me acuerdo cuando yo siempre llevo muchos años en casa comprando la revista Fotogramas, siempre la leo y de repente un día, de absoluta sorpresa, leí que escribían, ¿no?, que Los Días Azules estaba entre los 10 mejores documentales del año, y decían algo así como: Laura Hoffman posee la mirada más luminosa, empática y poeta del documental español. Y bueno, se me hizo que cayeron dos lagrimonas diciendo, pero, o sea, en la revista que yo llevo no sé cuántos años comprando en mi casa, y de repente estoy leyendo esto, llamé a mi madre corriendo, a mi padre, como loca. Es que no me hubiera imaginado esto nunca, yo qué sé, son cosas, igual es una chorrada, ¿no? Pero es aquí, pero son cosas que, ostras, que sí, que son un antes y un después. No contaba yo con esto, la verdad, pero ha sido precioso. Pues hemos hablado en esta entrevista de tu presente y de tu pasado, pero a mí me gustaría hacer una pequeña reflexión y acerca pues también de tu herencia y también una mirada hacia el futuro. ¿Dónde te ves cinematográficamente en 10 años, Laura? ¿Y qué esperas al menos haber saciado? Ostras, pues no sé dónde me veo
año espero que siguiendo haciendo películas. Yo estoy ahora escribiendo mi primera película de ficción. Tenía muchas ganas. No pienso dejar el documental, porque es un género que a mí me gusta mucho. De hecho, voy a rodar en breve mi próximo documental, pero sí tenía ganas de contar algo ya que no fuera una trama ya existente, sino crearla yo, ¿no? De cero, crear desde un poco, desde otro sitio, ¿no? Y bueno, pues me veo ahí, me gustaría pues seguir satisfaciendo esta necesidad que digo yo, que es la de contar historias, la de transmitir, la de emocionar, la de conectar, porque es que si no, no sé, tendría que hacer otro tipo de terapia, que ya la hago también, pero para mí la escritura y contar historias es terapia absoluta, eh, no sé, hay una frase de Isabel Coixet que a mí me gusta mucho, yo a ella la admiro, es una de mis directoras favoritas, y dice que ella vive para esos momentos, ¿no? Para esos momentos en los que de repente descubres que alguien en el metro está leyendo el mismo libro que tú, o que la cajera del supermercado está escuchando la misma canción que tú y se le pone la misma sonrisa que a ti cuando la escuchas, y que ella vive por esos momentos de conexión, y yo me siento completamente identificada con eso, creo que yo también. Es la magia de esto, y creo que es la razón por la que lo hago, por sentirme menos sola, creo. Y pues eso es lo que me gustaría seguir haciendo. Muy interesante, yo también soy muy fan de estas conexiones y, y hablando de estas conexiones me gustaría leer unos versos de Don Antonio que decía: mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla y un huerto claro donde madura el limonero. Mi juventud 20 años en tierras de Castilla, mi historia algunos casos que recordar no quiero. Siguiendo esta línea, pues ¿es algún recuerdo de tu niñez o alguna obra especial que siempre has deseado trasladar a la gran pantalla? Pues sí, 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 varias, varias. De hecho, estoy trabajando en una que es una historia personal, y es un poco la historia de mi abuela, la historia de mi familia es una historia de exilio, de ahí también un poco la implicación con los días azules, ¿no? Em, y bueno, es una vida muy dura, pero también apasionante, y que a mí me ha marcado mucho, pues toda esta historia familiar de exilio. Mi abuela pues nació en un pueblecito muy cercano a Ucrania. En la Primera Guerra Mundial pues, tuvo que exiliarse con su familia, una familia judía, perseguida. Bueno, pues después terminan en Buenos Aires. En Buenos Aires, con la dictadura, mi padre tiene que exiliarse a España. Y al final yo me di cuenta de que todas estas cosas que yo no he vivido, porque yo siempre he vivido en Sevilla, pero al final te marcan, marcan tu personalidad, marcan tu identidad, y tengo como una necesidad un poco de contar eso, y de contar un poco la historia de mi familia. Estoy ahí trabajando en algo, y después, bueno, muchas cosas, desde novelas, desde libros que son muy importantes para mí, que a mí me encantaría llevarlos a la gran pantalla, pues hasta historias de otros poetas. Lo que pasa es que ya quiero dejar un poco el de los poetas, quiero contar, pero siempre tengo ahí muchas peticiones, mucha gente que me dice: oye, pues Lorca te espera, o Miguel Hernández, no sé qué. Y yo digo, pues es verdad, lo sé, y me encantaría, y me llenaría el alma profundamente, pero bueno, también tengo como necesidad de contar otras cosas, pero sí, sí, tengo ahí en la recámara un montón de cosas, tengo historias para rato. Sí, pues realmente tenía unas preguntas que te quería hacer, pero ya realmente me las has contestado. Y tengo una curiosidad: si tuviese que elegir, si tuvieses que elegir un momento en la historia del arte, ¿cuál elegirías? Y también quería pedirte un cuadro. Sé que es muy difícil, pero te lo pido porque estoy muy interesado desde tu perspectiva. Uy, mira, estas preguntas para mí son complicadísimas, porque yo no soy de respuesta rápida, tengo que reflexionar.
Y entonces me cuesta de repente elegir a tu película preferida, de repente no me acuerdo. Pero bueno, hay un momento de la historia del arte, ostras, yo soy una apasionada de Roma. Yo me especialicé en historia del arte antiguo y soy como muy friki de Roma, de la mitología, mira, de nosotros. Yo de hecho, trabajé muchos años, ¿no? Trabajé como guía aquí en Sevilla de Itálica, como guía en el Museo Arqueológico, hice muchas visitas guiadas y me apasiona el mundo romano. Después, yo qué sé, pues, me gusta muchísimo el arte contemporáneo, me interesa mucho. Me emociono profundamente con el arte prehistórico porque me parece que es donde está la esencia donde empieza la esencia de lo que somos, ¿no? Que está muy relacionado con la filosofía, me gusta mucho la filosofía también, y yo además en la carrera tenía un profesor fantástico que nos explicaba la prehistoria a través de la filosofía. Entonces, no sé, no podría quedarme con uno, pero un poco así. Después un cuadro, ostras. Vamos a ver qué complicado, no sé, no podría decirte un cuadro, pero seguramente alguno de Hopper, que es uno de mis pintores favoritos, alguno de Vermeer. Yo siempre me gustan mucho, ¿no?, estas pinturas en las que está pasando algo, pero no sabemos qué, que reflejan un poco esa cosa de la soledad contemporánea, aunque Vermeer ya ves que era barroco, pero lo veo ahí como mucha conexión entre esas mujeres de repente solitarias que leen una carta frente a la ventana, que tocan el piano, y dices, de alguna forma yo me veo muy reflejada, ¿no? Me veo ahí otra vez esas conexiones de las que hablábamos, ¿no? Y sabe, dice, bueno, no es explícito, pero aquí está pasando algo. Y de alguna forma estos cuadros me están revelando algo de mí y por eso me emocionan. Y a mí me emociona profundamente Hopper, me emociona profundamente Vermeer, pero, ostras, me emociona, yo qué sé, bueno, ya te digo, es que un poco tendría que meditarlo, pero muchas obras de arte, la verdad, pues también, bueno, me has preguntado por un cuadro, ¿no? Te iba yo aquí ya a empezar como, con edificio y con esculturas, pero sí, supongo que están ahí Hopper y Vermeer como dos pintores muy importantes para mí. Genial, pues muchas gracias y perdona por haberte preguntado de algo tan preciso, pero sentí que necesitaba un poco saber la respuesta. Y finalmente, pues quería preguntarte si podrías contarnos un poco dónde podemos visitarte, tu web, tu contacto y tus redes sociales, y un poco pues saber dónde podemos visitar a Laura y cuáles son estos futuros estrenos, festivales en los que podemos verte o plataformas. Pues bueno, la página web de mi productora es www.summerfilms.es, Summer Films, Summer de verano, films de películas. Y después, bueno, en mis redes sociales yo soy muy de Instagram, la verdad. Soy un poco ahí, porque me gusta mucho la fotografía, pues estoy en Instagram como Laura Hoffman, mi nombre, en Twitter igual, en Facebook también. ¿Y qué más? Bueno, pues el documental está ahora mismo en Filmin, en Amazon Prime, en Flixolé y en Playback. Y después sigue por cines en realidad, que es una cosa también como muy loca. Después de tanto tiempo, ahora se va a poner... hoy estoy un poco perdida con las ciudades, pero bueno, yo lo voy poniendo como en el Twitter porque es un poco ahí lío, siempre voy anunciando los próximos pases. Se va a poder ver también en el Festival de Cine de Jaén dentro de, pues, el mes que viene, me parece, no, en mayo, a principios de mayo. Se va a ver, que es algo que me hace mucha ilusión, se está viendo en los institutos Cervantes de muchas ciudades del mundo. Ahora se va a ver en el de Utrecht en abril, se va a ver en Nueva Delhi.
se ha visto en Manchester y Leeds, no sé, está como dando ahí la vuelta al mundo y es muy bonito. Y bueno, pues seguimos por festivales, seguimos en las salas de cine, que es algo que me encanta porque es un documental que siempre estuvo pensado para verse en cine. Y yo creo que además la experiencia no tiene nada que ver, de verdad, la gente que vaya al cine, porque es que es otra cosa. Y el cine es magia, por Dios, ¿no? Yo sé, yo soy muy usuario de las plataformas, pero que no perdamos la experiencia del cine, que es fantástico, y además es poder compartir, ¿no?, con otras personas, y bueno, y todo se ve mejor, se escucha mejor, es más envolvente, es otra experiencia. Y además el ritual de ir al cine, ¿no? Que yo soy una romántica y es que, ¿cómo vamos a perder eso? Así que al cine. Y bueno, uy, me estoy enrollando muchísimo. Nada, pues ahí estoy, en las redes sociales con el documental por los festivales en plataformas y en la página web de Summerfield. Sí, antes de despedirnos, te doy un poco la palabra por si deseas dedicar algunas palabras más a nuestros espectadores, a los seguidores y a los amantes del arte y de ímpetu. Así que no sé si tienes algo más que decir. Bueno, pues a los seguidores de la revista Ímpetu, pues que me parece una maravilla que, pues que de verdad, una gente como vosotros estéis haciendo estas cosas, no dejéis de hacerlo, aunque se pongan las cosas difíciles, que yo siempre he sido también como muy emprendedora de proyectos así, y sé que es duro, pero es tan bonito, tan importante para la sociedad, ¿no? Es lo que decía, es tan importante que pues que existan estos espacios para el arte, para la reflexión, para la cultura. Es que no es entretenimiento, oye, que también, y está genial, pero no es entretenimiento, debe ser una base sobre la que construir vida, sobre la que construir sociedad, sobre la que construir comunidad, sobre la que construir un país, sobre la que hacernos mejores, es empatía, es comunicación, o sea, de verdad, seguid ahí, es precioso lo que hacéis, y a los seguidores pues un besazo enorme y que nos seguimos viendo por aquí, que aquí estamos para lo que queráis. Pues muchísimas gracias, Laura, y para finalizar esta entrevista, deseo primero agradecerte a ti, no solo por crear arte, sino por seguir apoyando a las nuevas generaciones en este propósito. Este primer programa, yo creo, y todos creemos en el Consejo Editorial, que nos marcará en nuestra momentánea eternidad para seguir creciendo, empapándonos siempre de conocimiento y de ricas perspectivas como son pues las tuyas. Gracias por tu contribución y gracias por siempre tu amabilidad. También agradezco a los miembros de nuestra mesa, a Irene, a Ana y a Noelia, por la participación y toda la organización. Y nos vemos en este backstage, en la edición ya más tardía de agosto, que se enmarca en la figura de Poseidón. Y podéis todos acceder a nuestras redes sociales en www.revistaimpetu.org y en nuestras redes sociales como Rimpetu, además de nuestro canal de YouTube. Muchas gracias y nos vemos hasta dentro de unos meses.